Buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión que fue suspendida el viernes pasado y pospuesta para hoy. Estamos en presencia del doctor Raúl Corral, que es nuestro asesor de infecciones en la clínica de oftalmología, en el comité de infecciones, y él a través de todos los años nos ha venido haciendo un recuento de todas nuestra casuística y cada vez es más interesante el cuadro que nos presenta. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer en este año, en vista de toda la información que se ha recopilado. Entonces dividimos la presentación ¿oye? Ok, en vista de toda la información. No, ahí está bien. En vista de toda la información de todos estos años y el proceso de investigación conjunta que estamos haciendo, entonces vamos a hacer dos presentaciones, una ahorita a mitad de año y la otra a final de año antes de la Navidad. Eh, Así que yo voy a comenzar con una información general. Esto es importantísimo, que es la nueva resolución del Ministerio de Salud Pública de Colombia, en la cual obliga prácticamente a todas las instituciones a tener comités de evaluación de infecciones y hace un énfasis en un subprograma que tiene ese comité, que es el uso adecuado de la terapia antimicrobiana. Ahí está la resolución y básicamente lo que nosotros estamos implementando. Nosotros veníamos implementando esto ya desde hace varios años, pero esta resolución la concreta todo el proceso y plantea la obligatoriedad de que todas las instituciones lo tengan. Así que vamos a mirar con esta información, esto fue lo que pasó ahora en el Congreso donde la clínica estuvo presente, y esto es básicamente para mostrarles que van a haber como cuatro órdenes institucionales nacionales. Uno es un Comité Nacional de Enfermedades asociadas a la atención en salud, con su respectivo subcomité de uso racional de antimicrobianos, un comité departamental, los comités municipales y el comité local. Como Cali pasa a ser un distrito capital, entonces la obligatoriedad se hace mayor, las complejidades para la implementación se hacen más estrictas y va a llegar un momento en que la información que tengamos que proveer no se va a quedar en el nivel local, sino que va a ir directamente al nivel nacional. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta y esto sería basados en esa resolución, lo que vamos a tener los comités de las IPS, el comité distrital, el departamental y el nacional, y nosotros como comité de IPS de una capital o distrito, tendríamos que informar no solo al nivel municipal o departamental, sino al nivel nacional directamente. Voy a comenzar con este proceso que me lo hizo llegar el doctor Castro y el doctor Mendoza, eh, mirando este brote de Pseudomonas aeruginosa multiresistente que cae como el ojo al dedo, ¿cierto? Pensando en todo lo que es estos comités que se tienen que ver ahora y el uso racional de la terapia antimicrobiana. Entonces, se evaluó esta brote que hubo de Pseudomonas aeruginosa asociada a lágrimas artificiales. Miren lo que pasó. Esto fue restringido, el uso de estas lágrimas en Estados Unidos. Estuvimos comentando en los comités previos que como los pacientes ahora van y vienen, entonces pueden tener acceso a estos medicamentos sin que necesariamente sean formulados acá, sino que los adquieren fácilmente en las farmacias, sobre todo en Estados Unidos. Y esto es lo que pasó. Oye ahí, Perdón, esto me fue lo que informan que pasó no con se estas escucha. gotas oftálmicas. Miren, una cepa de Pseudomonas aeruginosa, sí, resistente. ¿Se oye muy bien? Resistente básicamente a todo. Cuando uno habla de carbapenémicos, son los medicamentos más potentes y productores pues, de una enzima poderosa que causa esto. Fueron 37 pacientes, esto es el análisis hasta mayo de este año. 3 pacientes fallecieron
8 pacientes perdieron la visión, 4 fueron a enucleación, ¿sí? Y ahí está la fecha de recolección inicial de febrero. Allá. Y en los cultivos clínicos, entonces se aisló esta cepa de Pseudomonas aeruginosa multiresistente en diferentes sitios. Miren, o sea, en los pacientes que fallecieron adicionalmente tenían la cepa en el ahoro broncoalveolar, en la córnea, en la orina, en la sangre, en diferentes sitios, por una contaminación de unas gotas oftálmicas. ¿Ok? Entonces, decidimos hacer una evaluación. Aquí está una de las revistas que ustedes más conocen, que es el Archive de Clinical Experimental Ophthalmology, miren, del 2023, y ellos miraron cómo se contaminan las gotas y cuáles son las gotas que pueden tener un riesgo mayor de contaminación. Y encontraron que los esteroides en ungüento para uso oftálmico son los que tienen mayor riesgo de contaminarse, 15%. Luego están los antibióticos en ungüento, ¿cierto? El 5.5%, las gotas de esteroides un 3% y las gotas de antibióticos solos un 3%. O sea que hay riesgo con cualquiera de los procesos que uno pueda estar. Este es un trabajo que apareció ahora. Ustedes lo ven allí en básicamente mayo, junio de este año. En ese mismo trabajo, ellos básicamente miran cómo se produce la contaminación bacteriana cuando se están utilizando las gotas. Entonces, 185 pacientes analizaron 410 dispensadores. Lo que hacían era tomar tanto el cultivo, tanto de la punta del dispensador, de la gota, como el medio interno, o sea, lo que se está aplicando, el medicamento que se está aplicando. E encontraron que el riesgo de que el dispositivo o el contenido del gotero se contamine, si usted tiene una conjuntivitis o una queratitis, un proceso inflamatorio llega al 15%. Y después de cirugías estériles, miren, o sea, una cirugía normal, el paciente se va con gotas para la casa, tiene un riesgo hasta el 4% de que el gotero, si no está bien utilizado, se contamine, tanto la punta del gotero como el contenido interno de la esta. A raíz de todo este evaluación y seguimiento que hicimos, entonces miramos también cuál era la contaminación de los ungüentos y las gotas cuando uno usa esteroides en el medicamento. Y ustedes ven allí que con cualquiera de los esteroides, ¿cierto? Se pueden contaminar. Lo que me pareció más riesgoso y más interesante de esto es que cuando usan esteroides, ustedes miran aquí las bacterias en el contenido y las bacterias en la gota. ¿Ok? Las bacterias aquí en la punta y las bacterias en el contenido interno. Y ustedes ven que varios de los que ven ahí es una cantidad de microorganismos, sobre todo tanto gram positivos como gram negativos, ven Proteus, ven Delphia, ven Serratia, ven Citrobacter, ¿sí, Freundly? Y ustedes ven que el microorganismo que estaba en la punta del gotero también estaba en el contenido interno del gotero. Por lo tanto, si se contamina la punta, uno tiene el riesgo de que se contamine lo que está adentro. Y si tiene esteroides y si son gotas, si son ungüentos, el riesgo es todavía mucho, mucho mayor, que es lo de tener en cuenta. Con toda esa morbimortalidad que produjo esa cepa. Así que me encontré sí, que dice cómo manejar pues adecuadamente. Entonces, dentro del uso adecuado de la terapia antimicrobiana está considerado también el uso adecuado de los esteroides, porque los esteroides, como pudieron ver, ponen el riesgo de contaminación de los elementos que está utilizando. Entonces ahí tienen, en este pueblo de la costa, curan niños de cuajito, de mollera, de espanto, dan masajes para acomodar los bebés y se inyectan asteroides. Entonces tengan cuidado con los asteroides en las gotas y sobre todo con los asteroides en aquellos que se utilizan sobre todo que tienen productos oleosos.
Y los productos oleosos es porque permite que el microorganismo crezca, se alimente el producto oleoso. Y si tiene esteroides, entonces un producto oleoso más esteroides, pues hace que el riesgo sea mayor. Así que ojo con los asteroides. En este trabajo que también miramos, era el impacto ambiental y ecológico del desecho de medicamentos tópicos en oftalmología, que uno, pues, como son goteritos, ¿cierto? No se veía, no se veía como muy riesgoso. Entonces se estudió esto, la publicación está en proceso, y entonces miraron que los frascos multidosis tópicos estaban parcialmente utilizados. Entonces les preguntaron a una serie de oftalmólogos, casi 3.000 oftalmólogos, qué hacían cuando utilizaban las gotas. Y ellos dijeron, descartados al final del día el 9%, a la semana el 3%, al mes el 72%, ¿sí? Y 12% continuó utilizando el medicamento hasta la fecha de caducidad de la etiqueta. Así que nos fuimos a los de farmacia para preguntarles cuál era la recomendación de ellos. Y dos o tres que consultamos, porque no está muy claro en la literatura, plantean que está bien lo de los 30 días, pero los 30 días no es hasta que caduque la fecha, sino que si usted abre el medicamento, tiene 30 días para utilizarlo y debe desecharlo. Así lo haya utilizado una sola vez. Perdón, por favor, activar el micrófono. Se fue el sonido. De caducidad del fabricante o 30 días luego de la apertura. Esta diapositiva la vamos a poner en las carteleras de la clínica para que todo el mundo la tenga como en cuenta. Evite tocar elementos del ojo al utilizar, pues se contamina el envase. O sea que si usted tiene un paciente con un procedimiento infeccioso y el envase toca los elementos oculares, prácticamente es una condición de desechar el elemento. Si observa alguna irregularidad en el frasco, deséchelo. Idealmente el paciente debe llevar a casa el medicamento utilizado parcialmente durante la cirugía, porque ese es otro de los procesos. O sea, como se usan poquitas gotas, a veces durante el procedimiento quirúrgico, de esas gotas comienzan a compartirse de sala en sala, de paciente a paciente durante el día. Entonces hay que tener en cuenta ese proceso. Y el personal que administra las gotas, como todo en medicina, tiene que tener un entrenamiento específico en cuanto a cómo manipular el medicamento, cuándo se debe desechar y toda esa cosa como una recomendación especial. La preocupación más grande son los goteros, pongamos en los consultorios, ¿no? Porque usted de pronto, por el volumen de pacientes que hay allí, y lógicamente en la sala de operaciones le tenemos puesto el ojo a todas esas gotas que se utilizan allá para los procedimientos. Este me pareció interesantísimo también, ¿cierto? Que es de agosto del 21, en el cual ellos miraron lo más sencillo, que era hervir el agua. Y con hervir el agua, entonces usted ya tiene un agua estéril. Y entonces se miró que con ese proceso de ebullición elimina estafilococos, pseudomonas, moraxelas, acinetobacter, Klebsiella, legionelas, todo el hervir el agua. Por tanto, una recomendación que parece de perogrullo, pero que puede ir a los pacientes que van a la casa, ¿cierto? Es hervir el agua y limpiar el elemento con esa agua hervida antes de utilizarlo. Y disminuye por lo menos la concentración de los microorganismos y sale sobre todo si hay manipulación.
el lavado de manos es fundamental pues en todos estos casos, pero me parece que retoman algo que siempre hemos sabido, que es hervir el agua, llevarla a temperatura de ebullición y con eso el agua queda estéril. O sea que le sirve para muchos elementos que se utilizan no solo en oftalmología, sino en muchos procesos en medicina, elementos que los pacientes llevan a la casa y que prácticamente se pueden disminuir, por lo menos desgerminar solamente con agua hervida en la casa. ¿Ok? Lo siguiente es este caso, es un paciente con un trauma ocular, con una fractura aquí en la base de la órbita, y luego hace esa celulitis sinergística tan tremenda. Se sobreinfecta por el trauma y entonces cultivo negativo, proceso de tratamiento y evolución favorable. No se supo exactamente, pero lo interesante fue que fue asociado al trauma ocular. Así que debió ser un trauma sucio. Estas se las traje solamente como un recorderis básico. Miren cómo ha sido la evolución de todos los fenómenos virales desde 1981 hasta el 23. Pasamos por todos estos virus, ¿sí? Los brotes de influenza en el 95, ustedes van a ver ahí. Aquí comienza lo del MERS coronavirus, que fue en el 2012, el primer coronavirus que comenzó a liquidar humanos. Y luego lo que pasó pues en el 19, que es esto. Y les puse al final lo que hay ahora. Allí me quedé un poquito corto. El virus de influenza, el brote de virus de influenza que viene por todos los países en desarrollo y bajando. Esa cepa H5N1, un poco resistente a los antivirales que estamos utilizando. Y Cali está en este momento en un fenómeno de alerta por dengue complicado. Tenemos muchos pacientes hospitalizados con fenómeno de dengue complicado, por lo tanto les puede llegar simplemente para recordarles todos los virus que se han puesto en camino. Esta diapositiva hace parte de lo que va a ser el PROA y el RAN, en el cual generalmente la terapia antimicrobiana que uno comienza cuando tiene un paciente infectado ocular es una terapia entre comillas empírico, que tratamos de hacerla menos empírico con el conocimiento de la microbiota y todo lo que nosotros manejamos acá. Entonces tiene que haber un balance entre lo que colocamos inicialmente y la escalación posterior. La recomendación es que apenas te llegue el cultivo, tengas el antibiograma, entonces te escales a antimicrobianos que sean de espectro estrecho contra el microorganismo que aísle. ¿Ok? Eso lo vamos a estar trabajando todo el tiempo. Aquí tienen enero a diciembre del 2022. Se realizaron 8.669 procedimientos en sala de operaciones. En promedio son como 600 procedimientos mensuales. Hubo una sola infección asociada a la atención en salud en todo el año. Una sola, sí, que fue en enero. Y aquí solamente para mostrarles el impacto. Recuerden que la tasa permitida generalmente es de 0,04 a 0,06. Entonces, una sola infección, miren lo que impacta la tasa. La tasa se fue a 0,18, ¿cierto? Cuando uno considera los procedimientos de láser que se hacen en estas operaciones, y cuando uno quita los procedimientos de láser, entonces la tasa se hace mucho mayor. Por lo tanto, es impactante solamente una infección en el transcurso del tiempo. Pero si uno mira el año, ¿cierto? Si uno mira acá el total del año, esos 8.700 procedimientos más o menos, dan una tasa de 0,012 o de 0,013. O sea que en el contexto de todo el año, la tasa de infección asociada a la atención en salud en la clínica está dentro de los parámetros establecidos. Está muy bien y yo diría que es la de presentar. Ese es el año 2022. Aquí tienen, esta diapositiva las considero pilarica oro en polvo, porque es el seguimiento de muchísimos años. Aquí tienen del 2008 al 2022 todo el trabajo que se ha hecho de seguimiento. Y aquí lo que ven son las infecciones que se han presentado en los diferentes años. ¿Ok? Aquí está la que les acabo de comentar del 2022. Entonces ahí ven 117.000 procedimientos. ¿Cierto? Ha habido 22 infecciones para una tasa del 2008 al 2022, 2, 4, 6, 8, 10,
15 años más o menos. 15 años del análisis, la tasa es del 0.019. Y si ustedes miran a través de los años, la clínica nunca se ha pasado de las tasas esperadas, ¿sí? Ustedes ven ahí, ok. Aquí fue donde estuvo en el mayor riesgo, que fue en el 2012, llegó al 0.44, pero es 0.4 a 0.6. O sea, estuvo en el rango superior del riesgo, pero nunca por encima del riesgo esperado. ¿Ok? Estamos haciendo un trabajo para publicar esto porque creo que es importante que el mundo conozca lo que estamos haciendo y el seguimiento que se está haciendo. Aquí lo ven en gráfica, que es más fácil. Esta banda amarilla es el 004 al 006 y estos números que están aquí son las diferentes tasas de los diferentes años. Y aquí donde les coloqué el impacto del COVID-19, el mundo entero mostró que los procedimientos quirúrgicos que se hicieron durante la pandemia aumentaron el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud hasta un 15 a un 25%. Y hubo mayor morbilidad y letalidad en los pacientes quirúrgicos de esos 3 años. Y para sorpresa mía, la tasa más alta, sin pasarse, para nosotros fue en estos años. Miren la pega. Aquí pegamos en la 0.06 en el 20, en el 21 0.058 y luego ya cuando desciende la epidemia. O sea que el COVID también impactó los procedimientos quirúrgicos en oftalmología. ¿Ok? Esto solo lo puede ver uno si hace seguimientos. O sea, si la gente no ha hecho seguimientos y todo eso, pues no se va a dar ni cuenta, porque la cosa. Entonces yo creo que esta gráfica también es importantísima, pero miren, nos quedamos en el rango. Eso se debe a que coronavirus definitivamente es un virus inmunosupresor y que la gente consulta también un poquito más tarde. Los procedimientos quirúrgicos a veces pues no se llevaron de pronto con todas las características, pero lo más importante es que el virus es inmunosupresor. Entonces, usted está operando a un paciente en inmunosupresión, porque puede estar colonizado o puede estar infectado. Muchos de estos pacientes llegaron colonizados y no nos dimos cuenta sino después, ¿cierto? Pero definitivamente impactó la cirugía en el mundo entero, ¿ok? O sea que cuando se llegan a esos procesos como este que estábamos apenas conociendo, y se tratan de limitar los procedimientos quirúrgicos, a veces hay como rechazo, ¿no? Porque la gente pues, pero este virus mostró cómo se puede comportar. Y así pasó en muchos procedimientos. Afortunadamente no nos excedimos. Vamos a echar una mirada microbiológica a la oftalmología, microbiológica en oftalmología a lo que nos llega a nosotros acá. Entonces ustedes ven, vamos en 971 aislamientos, ¿cierto? De esos 971 aislamientos, el 56% son gérmenes gram positivos. Y ustedes ven aquí estafilococo epidermidis y estafilococo aureus. Este es el resistente a muchos de los medicamentos. Esos son los primeros, que son estos amarillitos. En segundo lugar están el 22%, que son los gram negativos. Y ahí van a ver en esos gram negativos aparición de cepas de Pseudomonas aeruginosa con bastante frecuencia. Entonces, si uno traslada a la contaminación de esas gotas cepas de Pseudomonas, hay que abrir el ojo tremendamente. Y un 21% de infecciones micóticas, donde el hongo número 1 es Fusarium, ahí nos quedó mal escrito. Fusarium que impacta sobre todo las queratitis, ¿cierto? Estas queratitis, estas infecciones corneales, que generalmente son comunitarias, no son hospitalarias, sino que este es el estudio de todos los gérmenes que llegan acá a la clínica, todos los aislamientos que se hacen. Aquí los tienen discriminados por el sitio, ¿sí? Y entonces ustedes ven que tanto en gram positivos
como en gram negativos, como en hongos, la fuente principal pues de obtención del cultivo es la córnea. Y cuando ustedes miran los gérmenes de la córnea, entonces se voltea bastante. ¿Sí ven? 177, pero ustedes ven que 86% pueden ser infecciones micóticas. Por lo tanto, esas infecciones de la córnea, cuando uno hace el seguimiento, se da cuenta que estos pacientes a veces llegan al médico general inicialmente, ¿cierto? Y el médico general, cuando le dan la clase de ojo rojo, sale con el concepto de que hay que ponerle antibióticos y asteroides a los ojos. Y entonces asteroidea el ojo. Y a lo que asteroidea el ojo, entonces cuando llega acá, miren lo que va pasando, porque estos gérmenes son, pues el esteroide y el ungüento y todo eso lo que hace, como pudimos ver, es propiciar a que el microorganismo crezca mal. Así que tenemos estudios en los cuales le podemos decir a los corneólogos cuáles son sus gérmenes, cuál sería el esquema a seguir. Le podemos decir también a los que ven segmento anterior, todas las conjuntivitis, cuál es lo que está llegando y cómo se está mirando. Hay que tener en cuenta que esta microbiología que manejamos acá, básicamente son bacterias y hongos, porque no hacemos cultivos virales. Y a veces procesos, pongamos como las conjuntivitis, cuando vienen esos brotes de conjuntivitis, muchas son virales. Estas son los procesos que son bacterianos o micóticos, que son con los que hay una forma de cultivar más fácilmente. ¿Ok? Aquí ven la evolución, ¿sí? La evolución, la evolución, la evolución, la evolución. Miren el 2020, ¿sí? En el 2020 los gran positivos y los gran negativos. Miren el 2021, este es el porcentaje de este. Y miren los hongos, como pongamos en el 2018, fueron el 40%. Llegaron muchas queratitis micóticas y Fusarium fue el primero. O sea que ahí está la evolución en el tiempo de los diferentes microorganismos gran positivos, gran negativos y micóticos que nosotros estamos estudiando. Aquí tienen, uno mira esto y dice, caramba, ¿de dónde salió toda esta cantidad de microorganismos cultivados de las infecciones oculares? Para mí es una maravilla, pues. Entonces, cuando usted mira, van 971 aislamientos en lo que llevamos estudiado. Miren que aquí hay 212 que son otros. O sea, 1, hacia abajo, estos 212. O sea que si pusiéramos estos 212, la lista es interminable de todo lo que se aísla allí. Y ven el primer germen. Son los estafilococos epidermidis meticilinos sensibles. Y esa es parte de la flora normal del ojo. O sea que cuando el paciente hace algún proceso, se comienzan tratamientos a veces que son ineficientes y esa misma microbiota del ojo se comienza, se sobrecrece e infecta. Y el segundo microorganismo es Fusarium, ¿cierto? Fusarium lo hemos estudiado, está en muchos sitios, es parte de la microbiota normal de la caña, de la hoja de la caña. Entonces uno comienza también, ¿cierto? Sin embargo, Fusarium en países que no hay tanta producción de caña también es el germen principal. Si uno ve los estudios de los hindúes y todo eso, Fusarium sigue siendo importante. ¿Cuál es el problema de Fusarium? Su resistencia a los antimicóticos normales, los convencionales que utilizamos. Entonces es voriconazol, natamicina, y cuando hacemos las discusiones ya en vivo con los grupos de manejo, el problema de estos medicamentos es el costo tan alto que tienen. Y entonces, lógicamente, la terapia podría no solo tender a fallar, sino a complicar más al paciente, porque la natamicina vale como 250.000 pesos cada frasquito, ¿sí? El voriconazol vale como 300.000 cada frasquito, entonces son tremendos los costos para el manejo de estos pacientes. Y en tercer lugar, mi amiga la Pseudomonas aeruginosa, la que produjo ese brote con toda esa morbimortalidad en varios estados de los Estados Unidos, es Pseudomonas aeruginosa. Y luego vienen otros tipos de estafilococos, o sea que nosotros los tenemos discriminados allí. O sea que piensen en epidermidis, en Fusarium, en Pseudomonas,
y en Staphylococcus aureus sensibles y resistentes como los gérmenes más frecuentes. Ahí tienen el porcentaje. Aquí, este es un trabajo que salió en el American Journal of Ophthalmology de ahorita el 16 de junio, miren, de este año. Entonces ellos estudiaron 1600 aislamientos, ¿cierto? Que son estos que están aquí, y entonces encontraron que el Staphylococcus aureus en ese estudio, en ese instituto, que es el instituto allá en Massachusetts, el instituto del ojo y el oído, ¿sí? Entonces, 1600 aislamientos y el primer germen fue Staphylococcus aureus. El segundo fue los coagulasa negativos. En los coagulasa negativos está el Staphylococcus epidermidis, que vieron que nosotros lo tenemos de primero. El tercer germen, Pseudomonas aeruginosa. Y luego aquí donde dice Enterobacter axios son E. coli, Klebsiella proteus, los otros gran negativos. Cuando uno mira esto, gérmenes tan frecuentes en esos aislamientos, entonces uno piensa en los asteroides inmediatamente. Si estos pacientes comenzaron a recibir asteroides y se terminan colonizando con gérmenes de este tipo. Entonces lo que hice allí fue, miren, 1600 cepas del Instituto Ocular y nosotros hemos aislado 971. Y aquí está el número de cepas. Y este numerito que le puse aquí es la ubicación de las cepas nuestras. O sea, el Instituto del Ojo ya tiene el Staphylococcus aureus de primero. El primer germen para nosotros es el epidermidis. De entrada, ya la terapia que tenemos que utilizar sería diferente a la que ellos recomiendan para su grupo, porque la sensibilidad de los patrones. En el número 2, ellos tienen los coagulasa negativos, que para nosotros son el primero. Los Staphylococcus aureus que ellos tienen como primeros, nosotros los tenemos de cuartos. ¿Sí lo ven acá? De cuartos. La Pseudomonas aeruginosa que ellos tienen de tercera, para nosotros también es de tercero. Por lo tanto, toca lo que hicimos esta vez, dividir la charla, porque la charla de terapia va a tener que ser bien intensa para que la gente, con base a estos datos, entiendan lo que es. Miren los enterococos acá. Nosotros lo tenemos de octavos y ellos lo tienen allí. O sea, hay una serie de microorganismos que compartimos, pero la prevalencia es diferente. Por lo tanto, uno tendría que, de pronto la terapia va a ser diferente, la terapia inicial, sobre todo. ¿Ok? Esto pues es cada año, miramos cada año, o sea que podemos decir en cada año qué es lo que hemos aislado, qué es lo que hemos estudiado. Y ustedes ven abajo que el número de cultivos se fue disminuyendo en el paso del tiempo. La cosa es que como cambia la contratación, ¿sí? Entonces hay unas contrataciones a veces más pacientes, a veces menos pacientes. Hay contrataciones en las cuales es fácil hacer los cultivos, hay otras contrataciones que no los permiten. Este tipo de análisis que tenemos acá nos lo permite el Laboratorio Ángel, o sea, todos los pacientes que se mandan al Laboratorio Ángel al cultivo, tenemos acceso a la información del cultivo. Cuando no van a ese laboratorio, no tenemos esa información. Entonces, ese es uno de los sesgos que puede tener la información. Por lo tanto, ellos nos han colaborado muchísimo. Y ustedes recuerdan que el Laboratorio Ángel tenía una sede acá, entonces para nosotros era más fácil y para el paciente era más fácil. Entonces, no sé si hay gente de la contratación acá, creo que eso es importantísimo. O sea, de pronto en los paquetes, mirar si se pueden vender, incluido el cultivo, como se hace el paquete de córnea, ¿no, doctora Diana? Que el paquete de córnea incluye los cultivos. Entonces, eso hace que sea muy fácil la data y poder hacer un manejo adecuado, porque el paciente se le entrega en el frasquito, se lo lleva para la casa, lo guarda, no lleva a que lo autoricen, entonces no sabemos exactamente lo que pueda estar pasando. Muchas cosas suceden en el transcurso de eso. Me voy a saltar esta y me voy a ir aquí, ¿cierto? Esta es los 15 años del análisis. Entonces ven que van 115.097 procedimientos, ¿cierto?
con una tasa que es de global del 0.19 y está discriminado por cada tipo de procedimiento. Entonces ustedes ven en cirugía de catarata 0.10 y donde hay, miren la cirugía de los anillos estromales y la cirugía de glaucoma, son donde hay las tasas de infección más altas por el tipo de cirugía que se hace. Entonces estamos trabajando con Alfonso mm, este tipo de trabajo para ver en qué forma, aunque está dentro de lo establecido internacionalmente para el procedimiento, pues lo interesante de uno tener datos acumulados es tratar de que las tasas sean cada vez menores, sean más controlables. Pero al final, independiente, ustedes ven que no llegamos sino al 0.2 más o menos, o sea que estamos 0.2 por debajo del rango inferior de probabilidad. Este lo traje porque es un aditamento que ya he oído que varios quieren utilizar, ¿cierto? Está siendo muy promocionado en los Estados Unidos, entonces este es un sistema de administración de puertos de ranibizumab. Estos son los inhibidores de TNF, los que se utilizan para la retinopatía del diabético, para hacer retinopatía proliferativa, y entonces es un dispositivo que colocan, está cargado, está montado con un timer y entonces él no necesita estarle poniendo inyecciones cada mes, sino que él va liberando la cantidad de medicamento que se necesita cada mes. Tiene para 6, 8 o 10 aplicaciones. O sea que un paciente vendría, le pone el aditamento y cada mes el aditamento le dispensa lo que necesita. Lo tenaz es eso, miren el aditamento. Para propósitos míos, los eventos colaterales con el aditamento contra la inyección mensual. O sea, lo que se hace normalmente, ¿no? Colocar mensualmente. Entonces ustedes ven 24% de eventos colaterales con este aditamento, mientras con la inyección mensual el 10.2%, o sea, la mitad de eventos colaterales con lo normal. Cuando ustedes ven cataratas, porque esto puede tender a producir cataratas, 9% con el aditamento y 6% con la inyección normal. Y lo que nos interesaba a nosotros, pues básicamente con el Comité de Infecciones, era mostrar la tasa de endoftalmitis. Entonces, la tasa de endoftalmitis, cuando usted pone como se comporta como un cuerpo extraño allá adentro, le da una tasa de endoftalmitis del 1.6%. Y esta es la tasa que nosotros tenemos acá, es 0.034. Por lo tanto, cuando el elemento llegue, hay que mostrarle a la gente esto porque puede tener más complicaciones de lo que está considerado normalmente. ¿Ok? Y la tasa de endoftalmitis me pareció supremamente alta comparada con la tasa de endoftalmitis en las inyecciones normales. ¿Ok? Eso es de tener en cuenta. Esta es la retinopatía. Esto es interesante, un artículo también asociado con eso. O sea, estos son los pacientes que reciben esos inhibidores de TNF, ¿cierto? Y en el seguimiento, a 4 o 5 años, comenzaron a ver que esos pacientes hacen más infarto de miocardio en el tiempo. O sea, la inyección tiene un efecto sistémico. Hace más efecto de miocardio, hace más enfermedad cardíaca y hace más enfermedad cerebrovascular en un seguimiento que hicieron a 5 años casi con 10.000 pacientes. Más infarto, más accidentes cerebrovasculares, dependiente del número de inyecciones que le pongan a uno en el ojo. Entonces hay que comenzar, ¿ven lo que hace el seguimiento? Mostrar cosas que de pronto estaban ahí como no están estudiadas, entonces no se ven, pero sí se ve. Entonces usted ponga inyecciones allí, efectos sobre los sistemas cardiovasculares y nervioso. Va ese paciente a tener un riesgo mayor de infarto de miocardio y un riesgo mayor de enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, de pronto, en el consentimiento informado, tiene uno que colocarle allí. Usted puede, en el transcurso de los próximos 5 años, tener más riesgo de este. ¿Acepta o no acepta? ¿Ok? Todo eso tiene que irse viendo paulatinamente. Y es parte de lo que hace el comité. Esto me lo encontré no estudiando esto, sino estudiando las infecciones asociadas a las inyecciones por antiangiogénico. Entonces me pareció interesante de todo mostrárselo a todo el grupo para que lo miren.
Este es enero a junio, ¿sí? Enero a junio de este año, ¿cierto? Ya está actualizado, solo hemos tenido una infección. Esto que ustedes ven acá es que miramos la infección en qué sala de operaciones se produce, ¿ok? Porque cuando la infección se produce en una sala de operaciones, entonces vamos a ver más específicamente esa sala, cómo es el procedimiento, si están haciendo bien el aseo de desinfección, todos esos procesos. Entonces lo miramos más exhaustivamente. Entonces ven que se ha producido una sola infección entre 1.311 procedimientos y la tasa es del 0.03. O sea que va bien el año también en lo que tenemos hasta ahora, de enero a junio. Ahí lo ven, ¿sí? 0.03 cuando uno quita el láser y 0.025 cuando hay láser, ¿cierto? Aquí ven la curva, la curva se ve dramática, ¿no? Miren, una sola infección lo que causa, ¿ok? Esta grafiquita de aquí, esta lineecita de aquí que nosotros le colocamos con la doctora López, es el 0.4 al 0.6. Entonces, cuando tienen una infección, miren cómo se pasa de lo esperado. Una sola infección impacta. Miren una aquí y allá. ¿Ven cómo se pasa? Aquí puse el 2022 y lo que va del 2023. O sea, va de enero a junio. Una sola infección en el 2023, miren dónde llegó la tasa, a 0.16. Una sola infección en enero del 2022, la tasa llegó a 0.23. ¿Ok? Entonces, eso es lo que impacta. Pero en el definitivo del año, ustedes ven el consolidado 0.016, que está bien. Estos son los gérmenes por cada sitio, que lo discutimos básicamente con los grupos de cada sitio para que ellos tengan no solo la información, sino que tenemos los factores de sensibilidad y resistencia de esos microorganismos por cada sitio. Entonces se puede hacer una terapia dirigida desde el comienzo, aún antes de que le llegue a uno el cultivo. Entonces, por decirles córnea, miren, si ustedes recuerdan, en el general los estafilococos epidermidis eran los número 1, pero si usted se va a córnea, miren el fusarium. ¿Sí? Fusarium de primero. Y enseguida mi amiga la Pseudomonas aeruginosa. O sea que de entrada las infecciones en córnea están llegando con gérmenes bastante agresivos y posiblemente haya que comenzar una terapia muy agresiva mientras llega el reporte del cultivo. ¿Ok? Por dar un ejemplo. Se revisan pues con cada grupo. Aquí está la evolución. Y esta para terminar, que este es más que oro en polvo, le metí la inteligencia artificial a las infecciones en oftalmología. ¿Cómo es la moda? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces uno va y la inteligencia artificial le dice, eres bonito, eres feo, tienes arrugas, esa ropa no te sirve, cambia el color de los ojos, póngase... Sí, la inteligencia, usted le pregunta, ¿no? Hasta que le dice a uno, bueno, deje de preguntar tanta M y ponga de serio, ¿no? Así me pasó con esto. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial, al GP4, por cada procedimiento y cuál era la tasa esperada. Me puse a conversar con él hasta que me regañó para que no molestara más. Entonces me dijo, en cirugía de catarata, la tasa que dice la inteligencia artificial va entre 0.03 y 0.2. Este es la literatura, diferentes artículos, tasas entre 0.01 a 0.06. Y estos somos nosotros, 0.10. ¿Qué les parece? Estamos dentro de lo que dice la inteligencia artificial y estamos dentro de lo que dice la literatura. O sea, no estamos volados de ninguno de los dos. Si ustedes ven los antiangiogénicos, miren, 0.02 a 0.08. Esto es la literatura, 0.5 a 0.56. Y este es el número de procedimientos que se han hecho en la clínica. Para 8.000, la tasa es de 0.34. O sea que estamos bastante bien con respecto tanto a lo que informa la inteligencia artificial como lo que informa la literatura. Y esto, yo iba detrás de esto, de los anillos estromales
y de la cirugía de glaucoma. Básicamente, quería saber qué me iba a decir la inteligencia artificial y qué me iba a decir la literatura para compararnos con ellos. Y entonces ustedes ven aquí, en el anillo estromal la inteligencia artificial dice que la tasa va entre 0,5 y 1%. La literatura dice entre 0,8 y 4. Y nosotros estamos en 0,341. Me entró un airecito de tranquilidad bastante importante, ¿ok? Porque estamos dentro de los rangos y aún en el rango bajo de lo que dice la literatura y esto. Y dice lo mismo con glaucoma. Esto ya lo mostré a Poncho, a Alfonso Mendoza. Ay, también le entró aire, dijo, uy, Raúl, gracias. Dijo, entonces aquí lo ven, 0,2 a 1,5% la inteligencia artificial. La literatura, 0,12 a 8,3. En 2.530 procedimientos, 0,198, o sea, 0,2. Estamos muy bien con respecto a lo que dicen todos. Y entonces, ahí lo pueden ver. No, ni tanto lo que dice la inteligencia artificial como lo que dice la literatura universal, dando esos rangos y nosotros comparando con este número de procedimientos que se han hecho en la clínica para cada procedimiento, estamos dentro de los rangos establecidos tanto por inteligencia artificial como por la literatura. Eso es lo que les quería contar hoy. La próxima donación es en diciembre, que es donde vamos a meternos más ya en la terapia de acuerdo a los gérmenes que se aíslan en cada sitio y entonces van a ir viendo más información. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, pero eso era lo que les quería decir. Estas tablas se las voy a enviar de todos modos a la doctora Barona para que ellos tengan acceso también a la información y cómo se está compartiendo esa información. ¿Ok? Gracias, Raúl. Sí. Alberto Castro, aquí Bueno, dos muchas gracias. cositas, dos comentarios o preguntas. ¿Sí? ¿Qué hubo? Ah, muy buena, como siempre, tu presentación. Muchas gracias. Realmente nos ha cambiado la visión de las infecciones. El comité de infecciones dirigido, desde que estás metido allí, eso es otra película totalmente a la aproximación, ensayo y error en que vivíamos. Ahora ya tenemos datos y eso es el primer comentario que quería hacer, que con frecuencia veo que residentes o algunos colegas hacen presentaciones de infecciones, hablan de endofamitis, de queratitis, y siempre usan datos de la literatura americana y diciendo, no, es que como en Colombia no hay datos, y resulta que tenemos todos estos datos no de Colombia, sino de la clínica, de nosotros, de Cali. Y esos datos, pues yo me ocupo de publicarlos en el website de Retina Cali y te pido como siempre que me compartas la charla con retinacali@gmail.com para publicarla, que sea consultable en todo momento, que esté disponible para todo el que quiera usar esta información porque es muy valiosa. Mi pregunta va es por aquí, por inteligencia artificial. Yo entiendo que lo que hace la inteligencia artificial cuando te contesta una pregunta como esta es revisar la literatura. Entonces, no me queda claro cuando dices, cuando comparas literatura con inteligencia artificial. Bueno, es lo que hace, es la revisión de literatura que hace ChatGPT-3, GPT-4, comparada con la revisión de literatura que haces tú directamente. Esa es la comparación. Sí, estamos de acuerdo, Alberto, o sea, la inteligencia artificial junta todo lo que ya le hayan metido de datos, ¿cierto? Y hace como Sí. un promedio de los datos. Los datos que yo puse de la literatura es los artículos que van saliendo y entonces tú ves que algunos artículos tienen tasas muy bajitas y otros artículos tienen tasas muy altas. O sea que eso es lo que yo hablo como literatura. Tenemos los artículos, Bueno. entonces esos artículos, referenciamos esos artículos como literatura universal. Y pues lo que tú dices de la inteligencia artificial, acaba de salir una revista completa
de Science o de inteligencia artificial que les recomiendo. Es una carreta totalmente novedosa e interesante irse metiendo en eso. Pero eso es lo que dice Alberto. Ah, bueno, bueno, Y, muchas y gracias. lo que hay allí, estamos trabajando, yo creo que tenemos el artículo ya aprobado en un 80%. Yo espero que antes de que termine el año te lo pueda hacer llegar para la revisión respectiva con las personas que se considere que pueden trabajar con estos datos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen viernes a todos, ¿ok? Gracias. Bueno.